Señor, por todo lo que haces. Gracias por tu fidelidad. A ti, Señor, sea toda la gloria. A ti sea toda la alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo número 14. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. La palabra de Dios nos dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, les respondió Saúl: consíganme a un buen músico y tráiganme. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, venimos delante de ti para darte el honor, la gloria, el reconocimiento de tu grandeza y de tu bondad. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que tú te acuerdes de cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar y nos conceda, Señor, la bendición de poder alcanzar todas aquellas cosas que tú has colocado para nosotros. Bendice, Señor amado, a tu pueblo, instrúyenos por medio de tu palabra y ayúdanos a ser mejores cada día. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos y hermanas, esta mañana, por favor. Hermanos, los grandes comienzos y la permanencia en ellos son el resultado de las cosas pequeñas que hacemos. Las pequeñas acciones que vamos sumando día a día. En el caso de los cristianos, nuestro crecimiento solo está garantizado si aprendemos a valorar esas cosas pequeñas que, aunque son pequeñas, muchas veces tendemos a desvalorizarlas, pero en realidad son importantes. Lamentablemente, esas cosas pequeñas e importantes, como yo le menciono, suelen ser desvalorizadas con el paso del tiempo y las personas las dan por sentado. Esto no solamente en las áreas espirituales de la vida, sino que en diferentes áreas de nuestra vida, cuando no valoramos las cosas pequeñas, lamentablemente, hermanos y hermanas, incurrimos en errores que después vamos a lamentar. La salud, por ejemplo, es algo que muchas veces damos por sentado. ¿Cuántos de nosotros no comemos en exceso y nuestro cuerpo responde con un gran esfuerzo a la mala alimentación que nosotros hacemos? Y es solamente cuando llega la enfermedad que nos damos cuenta de la importancia de mantener una dieta saludable y del ejercicio necesario. Pero muchas veces, hasta que la enfermedad no toca nuestro cuerpo, es cuando nos damos cuenta del enorme valor que tiene la salud para nuestras vidas.
Muchas veces también damos por sentado que una familia saludable se construye por sí sola, sin tomar en cuenta que para construir esta familia saludable se necesita inversión de tiempo, amor, comunicación. Cuando llega el momento en que los esposos tienen que despedir a sus hijos, es ahí donde los matrimonios se dan cuenta que son dos perfectos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Porque al final de cuentas son las cosas pequeñas las que nos logran o nos permiten tener éxito y permanencia en la vida. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, el mantener vivas las experiencias con Dios día con día nos coloca frente a la enorme responsabilidad de valorar, número uno, lo que Dios es, y número dos, lo que nos ha confiado. Lamentablemente, muchos cristianos se dan cuenta demasiado tarde del valor que significa tener comunión con el Señor cuando ya no la tienen, cuando ya no la poseen, porque han dado por sentado muchas cosas que en su momento no valoraron. El pasaje que hemos leído nos habla del rey Saúl, y al hablar acerca de Saúl, él es el personaje central de esta sección importante de este libro de Samuel. Sabemos que Saúl se convierte en rey luego de que el profeta Samuel lo consagra en Ramá de Galaad, y posteriormente su ratificación como rey en Mizpá y en Gilgal hacen que Saúl comience bien. Pero si algo nosotros tenemos que tener en cuenta es que un buen comienzo no necesariamente garantiza que hemos de terminar bien la carrera. Los buenos comienzos no son un presagio de que hemos de terminar correctamente la carrera de la fe. Y todos sabemos, hermanos y hermanas, que aunque al principio Saúl contó con el aval de Dios, como se pone en clara evidencia a través de las diferentes guerras que él tuvo en contra de los amonitas, ese buen apoyo divino cesó ante sus continuas desobediencias a las órdenes divinas dadas a través del profeta Samuel. Porque son esos actos que nosotros consideramos pequeños, inofensivos, esos actos concretos de desobediencia y rebeldía, los que poco a poco fueron distanciando el espíritu del Señor en la vida de Saúl. Cuando Saúl se vino a dar cuenta que el Señor ya no estaba con él, era demasiado tarde para poder enmendar las cosas. Pero como ya lo dije, el inicio de Saúl no fue un inicio malo. Cuando Saúl estaba bajo la cobertura del Señor, una de las promesas que el Señor le había hecho por medio de Samuel es que él le dijo que cuando el Espíritu del Señor viniera sobre Saúl, él iba a venir con fuerza, es decir, el Espíritu del Señor iba a venir sobre Saúl con poder. Y esa acción de poder y de fuerza se iba a manifestar en la acción de la profecía en medio de una comunidad de profetas. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Y es ahí donde viene la promesa de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, vas a ser mudado en otro hombre. Es decir, ya no vas a ser el mismo Saúl. Tu vida será totalmente diferente. Y vea la promesa de Dios. Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículos 6 y 7. La promesa del Señor era: cuando te haya sucedido esto, haz todo lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, Saúl, haz todo lo que quieras. Haz todo lo que quieras, porque ese Espíritu, el Espíritu de Dios, te va a inducir siempre a que le obedezcas, y siempre vas a tener éxito en lo que emprendas si valoras la presencia del Señor. Entonces, hermanos y hermanas,
Lo que garantizó el éxito de Saúl en los inicios de su monarquía fue la presencia del Señor. Jesús lo dijo de otra manera en el Nuevo Testamento: separados de mí, nada podéis hacer. Si el Señor no está con nosotros, nosotros somos inútiles. Somos gente sin oficio. Somos gente sin resultado. No podremos hacer nada en la vida. Pero si el Señor está con nosotros, haga lo que le venga a la mano por hacer, y hágalo con excelencia, porque Dios está con usted. Hay una gran diferencia entre tener a Dios y hacer las cosas con Dios, y hacer las cosas sin Dios, y en las que vamos a tener un seguro y rotundo fracaso. Lamentablemente Saúl esto fue algo que no entendió. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Tener la presencia del Señor en nuestra vida, como Samuel se lo había dicho, cambia el carácter, cambia lo que somos. Usted sabe que cuando Saúl se encontró por primera vez con el profeta Samuel, Saúl andaba buscando unas asnas de su padre. Y por idea de uno de sus siervos terminan yendo donde el profeta Samuel, quien al final les dice que las asnas fueron encontradas. Es en ese momento cuando Saúl recibe esa investidura de poder que lo cambia en otro hombre. Después de haber recibido esa investidura de poder, la Biblia dice que un tío de Saúl le pregunta: oye, ¿a dónde fuiste? Y Saúl le responde: tío, yo salí a buscar las asnas de mi padre, y como vimos que no aparecían, fuimos a consultar al profeta Samuel. Y cuando el tío escucha que su sobrino se ha encontrado, ha tenido una cita con el hombre de Dios, su tío le dice: por favor, yo te ruego que me digas ¿qué fue lo que te dijo Samuel? ¿Qué te dijo el varón de Dios? Y Saúl ya había sido ungido como rey de Israel. Hay que tomar en cuenta que en ese momento la petición nacional de Israel era: ponnos un rey que nos gobierne. Ese era el momento para que Saúl pavoneara, para que Saúl se luciera y dijera: tío, ¿qué es lo que más ha pedido Israel en los últimos días? Ha pedido un rey, pues aquí tienes al nuevo rey. Pero lo que dice la Biblia es que Saúl no le dijo nada a su tío con respecto al reino. El asunto del reino, dice el texto, Saúl no le dijo nada a nadie. Y eso habla de la humildad que tenía Saúl en un momento, de la humildad de no querer alardear de las bendiciones que había recibido. Entonces vea, mientras la presencia del Señor estaba con Saúl, Saúl era una persona seguro de sí mismo, era una persona humilde. ¿Sabe que una característica de una persona que está llena del Espíritu es que es una persona humilde? Una persona que está llena de Dios y que tiene el favor de Dios es humilde. Tan es así que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su vida. Ese descanso era el que Saúl tenía. Era una persona segura de sí misma. Pero cuando la presencia de Dios estaba con Saúl, Saúl no necesitaba de la aprobación de las mayorías para saber quién era él. Usted habrá leído la historia que el día de su coronación en Mizpá, dice la Biblia que había unos hombres, no se nos dice el nombre, que cuando Samuel presentó a Saúl y les dijo: oye Israel, aquí tienen a su nuevo rey, dice la Biblia que unos hombres trataron con desprecio a Saúl y le dijeron: ¿cómo que este nos va a salvar? Y dice la Biblia que le tuvieron en poco a Saúl y no le trajeron presentes.
pero me gusta mucho lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27, que él disimuló. Saúl era consciente que el día de su coronación había gente que lo despreciaba, había gente que no lo veía con buenos ojos. Es más, había gente que lo veía de menos. Pero el hecho de tener la presencia de Dios en su vida hizo que Saúl supiera soportar la crítica. Una característica de una persona que es llena del favor de Dios es que sabe soportar la crítica. Hay personas, y yo creo que esta generación lamentablemente es una generación que ha sido definida como la generación de cristal. La generación a la que no se le puede decir nada porque se rompe rápido. Cuando en realidad lo que Dios desea, especialmente nosotros como cristianos, es que la crítica no nos haga más daño del que debería de hacer. Hay gente que es malintencionada en contra de usted. Hay gente que va a hablar mal de usted. Hay gente que lo va a calumniar. Hay gente que lo va a ver de menos. Pero si usted está lleno del favor de Dios, a usted no le va a interesar la aprobación, el rechazo o la aceptación de la gente. Suficiente con que Dios nos apruebe. Y a eso Saúl le interesaba. Entonces vea los efectos de estar lleno del Espíritu de Dios, que la crítica no lo destruía. A veces lamentablemente en las iglesias, como ya le dije, hay una generación de cristianos de vidrio a los que no se les puede decir nada porque se quiebran, abandonan sus privilegios, renuncian de su posición con Dios. Si alguien, por ejemplo, a lo mejor nadie se ha escapado de esto, lo ve con una mirada que a lo mejor no refleja tanto amor, tanta paciencia. No me aman, no me quieren, mejor me voy. ¿Y cuántas personas, por falta de estar llenos de la presencia de Dios, por no cultivar su seguridad en Dios, rápidamente el comentario de las personas los destruye? Si hay algo que nos está pasando factura en esta generación, es que muchas veces nuestra sed de aceptación nos lleva al punto de pisotear nuestras convicciones cristianas. Las redes sociales lamentablemente nos han llenado un ego superficial de aceptación. Nos sentimos bien entre más likes, reviews tengamos en nuestras publicaciones. Pero eso, estimados hermanos, de lo que habla de nuestra poca seguridad y de nuestra poca identidad ante Dios. Cuando Saúl comenzó su reino, a Saúl lo único que le interesaba era lo que Dios dijera de él y no lo que dijera la gente. Hermanos y hermanas, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Tener la aceptación, el aplauso de las personas en detrimento del rechazo de Dios? Porque hay personas que son capaces de pisotear sus convicciones con el fin de agradar o de encajar en el grupo. Ese fue el Saúl de los inicios. Supo valorar la aceptación que tenía de Dios. Pero también, hermanos, a los inicios de Saúl, mientras Saúl tenía el Espíritu del Señor, Saúl no tuvo miedo de enfrentarse a los desafíos. Tal vez usted recordará que cuando el rey Najas, aquel rey amonita, llegó a Israel con el afán de destruirlos, y aquellos israelitas un poco miedosos le dicen a Najas: lleguemos a un acuerdo que nos permita la sobrevivencia. El pueblo estaba cayendo de rodillas frente a su enemigo, y Najas les dice: voy a llegar a un acuerdo con ustedes si ustedes se sacan el ojo derecho. Si todos se sacan el ojo derecho, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y aquellos hombres ya estaban buscando la navaja para sacarse el ojo derecho. Estaban llorando porque ese era el único camino. Cuando de repente en su lloro, cuando de repente en su gemir,
esas palabras llegaron hasta Saúl. Y dice la Biblia que Saúl venía de trabajar el campo. Y cuando le dicen a Saúl, ha venido Najas. Y él dice que la única forma en que nos perdona la vida es que nos saquemos el ojo derecho. Dice la Biblia que Saúl se enojó. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y se encendió en ira en gran manera. Vea, lo que a unos les asustó, a Saúl lo llenó de indignación y de celo santo por el Señor. Saúl venció su miedo. Saúl permitió que la presencia de Dios llenara su vida para enfrentar al enemigo. Y dice la Biblia que tomando un par de bueyes, seguramente los que traía, los cortó en pedazos y los envió a todo el territorio para que todo Israel saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Pero dice que el efecto de valor de Saúl llenó de valor a todo el pueblo, porque dice la Biblia que cayó un temor del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre a enfrentar al enemigo. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no importa cuál grande sea el desafío, no importa qué tan grande sea el reto, no importa las adversidades que tengamos que cruzar, el que está lleno del Señor sabe que es más importante el Dios que va con nosotros que las circunstancias que nos rodean. ¿Sabe? Puede ser que alrededor suyo las cosas se vean grises. Puede ser que alrededor de usted la situación se vuelve más complicada. Pero quienes esperan en el Señor jamás serán avergonzados. Esa era la convicción de Saúl al principio. Pero todo don de Dios tiene que ser puesto a prueba para saber de qué estamos hechos. Había llegado el momento en que Dios tenía que probar a Saúl para saber si él valoraba o no la presencia de Dios. Quiero decirle a usted, estimado hermano y hermana, que Dios va a probar qué tan comprometido está usted con la presencia de Dios. Él va a probar su lealtad. Y la lealtad solamente se prueba en la obediencia. El primer examen que le vino a Saúl cuando su lealtad fue puesta a prueba fue en la tercera guerra con los filisteos. Saúl había llegado a un acuerdo con Samuel y era: espérame porque yo voy a llegar. Y espera que yo haga el sacrificio, y después de hacer el sacrificio vas a ir en contra de tus enemigos. Sigue indicaciones. Pero de repente sus generales y él mismo se comenzó a percatar que la gente se estaba desanimando y se estaba yendo. Su majestad, la gente se está yendo. La gente no queda, no se queda. El ejército está desertando. Entonces Saúl, esa era la prueba de la lealtad de Saúl. Saúl tenía que ser fiel a las indicaciones de Dios y no a los comentarios que le rodeaban. Pero fue ahí donde Saúl reprobó su primer examen. Para Saúl era más importante la popularidad que él tenía con la gente y no seguir las indicaciones de Dios. Saúl dijo: bueno, a Samuel ya le agarró la tarde. Bueno, Dios sabe cuál es mi intención, así que yo voy a sacrificar estos animales y voy a ofrecer holocaustos al Señor. Entonces, hermanos, en vez de que Saúl influyera en el ejército y les dijera para dónde van, aquí vamos a esperar al profeta de Dios, vamos a esperar al hombre de Dios, Saúl permitió que la gente influyera en él.
Y mire cómo la presión de grupo puede quebrar las convicciones de una persona. Por eso el primer examen de Saúl salió reprobado. Siempre nuestra lealtad a Dios será puesta a prueba por las mayorías. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, somos leales a Dios, las mayorías no nos van a entender. Pero esa será una evidencia de que tanto apreciamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ya le dije, Saúl, movido por la ansiedad, por la urgencia de atacar a los ejércitos de los filisteos, no esperó la llegada necesaria del profeta. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en medio de las pruebas nos volvemos impacientes? Queremos que Dios actúe en nuestra forma y en nuestra manera. Dios nos dice, espera, sé paciente. Pero muchas veces, hermanos, como no valoramos la indicación de Dios, nos arrebatamos y tomamos decisiones que después vamos a lamentar. Quiero que usted sepa algo. Todo lo que Dios hace es bueno y toma su tiempo. Dios no tiene problemas con el tiempo. Somos nosotros los que nos impacientamos y decimos, Señor, si tú lo prometiste, yo no veo nada. Y tomamos la iniciativa y es ahí donde metemos las cuatro, como dicen. Entonces, hermanos, la presencia de Dios, si no la valoramos, tarde o temprano se irá. El segundo examen que reprobó Saúl fue el de la justificación de la desobediencia. Usted sabe que esto es más adelante, ante la misión que le fue encomendada por Samuel para que destruyera a Amalek. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, en su forma. Quiero decirle que en la vida cristiana no importan nuestras opiniones. En la vida cristiana no importa lo que usted piense. En la vida cristiana lo que importa es lo que Dios piensa, y Dios espera algo que debemos de hacer, y debemos de hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dicen amén, hermanos. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, eso es desobediencia. Es un claro ejemplo de obstinación y de necedad. Dios le había dicho a Saúl, extermina todo de Amalek, destruye hombres, mujeres, niños, destrúyelo todo. Pero Saúl perdonó la vida del rey, perdonó lo mejor del ganado, perdonó lo mejor del botín. Y dice la Biblia que todo lo que para Saúl era de valor, no quiso destruir. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, experimentamos la gloria de Dios? ¿Cuántas veces nosotros experimentamos la presencia de Dios? Y nos llenamos. Pero al día siguiente, cuando en realidad se pone de manifiesto que valoramos la presencia de Dios ante las circunstancias de la vida, donde tenemos que manejar nuestra vida a la manera de Dios, decidimos hacer lo que a nosotros nos parece. Eso está, hermanos, como los que buscan consejería. Y en realidad no buscan consejería, sino que lo que quieren es hacer las cosas como ellos creen. Y quieren que uno les justifique lo que están haciendo. Pero con Dios no podemos hacer eso. Con Dios tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Ya no dijeron amén, hermanos. Con Dios tenemos que hacer las cosas a la manera de Él. Pero el problema es que cuando Saúl comenzó a hacer las cosas a su manera, es cuando la presencia de Dios se comenzó a alejar. Y es ahí donde yo le dije al principio, cuando no valoramos las cosas pequeñas, es cuando nos damos cuenta que hemos perdido cosas grandes que no eran pequeñas en realidad. Esa desobediencia de Saúl, cuando estaba en la cúspide de su poder como rey, como monarca, causaron consternación e indignación en Dios, al punto que Dios dijo: me duele
haber puesto a Saúl como rey de Israel. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y Dios, hermanos y hermanas, no se va a quedar de brazos cruzados. Porque hay personas que creen que Dios los va a estar esperando siempre. Hay personas que creen que Dios se va a detener por un desobediente. ¿Sabe algo, hermano y hermana? Si usted desobedece a Dios, si usted desobedece al Señor, Él va a levantar a otro que haga lo que usted no quiere hacer a la manera de Dios. Cuando Saúl desechó la palabra del Señor y se volvió un obstinado, se volvió un necio, el Señor tuvo que levantar a un David. Es más, el Señor dice: voy a levantarme y proveerme de un rey que sea conforme a mi corazón. ¿Y quién es el que está conforme al corazón de Dios? El que hace la voluntad de Dios a la manera de Dios. Pero es ahí, hermanos, donde ocurre algo importante, que fue lo que leímos, y es donde quiero llamar su atención. Porque en el momento en que el Señor ungió a David como rey, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre David. Pero ahí viene lo curioso. Ese espíritu que tenía Saúl ahora fue colocado en David. Y como no existe el vacío, dice la Biblia que un espíritu malo de parte del Señor vino y atormentaba a Saúl día y noche. ¿Y en qué se notó esa transformación tan destructiva en Saúl? ¿Sabe que la gente comienza a notar cuando ya nosotros ya no olemos a presencia de Dios? ¿Sabe que las personas saben distinguir cuando nosotros ya estamos en la carne? Porque Saúl, de ser un hombre humilde, se convirtió en un arrogante. De ser un hombre seguro de sí mismo, se volvió en una persona celosa. De ser un hombre valiente, se convirtió en un hombre cobarde ante las batallas del Señor. Cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, algo en nosotros comienza a surgir que la gente nota. Así como la gente sabe, hermanos y hermanas, y sabe percibir que usted es una persona de Dios, también la gente sabe que usted es una persona que no es de Dios por su comportamiento. Pero ¿sabe en qué radica que los cristianos tengamos estas transformaciones tan aceleradas? En que no sabemos cuidar las cosas pequeñas, en que no sabemos cuidar y valorar aquellas cosas que tienen importancia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, postergamos la oración, por ejemplo? Y decimos: no, otro ratito voy a orar, ahorita estoy viendo, ahorita estoy ocupado. Y lo que está haciendo es estar en las redes sociales, perdiendo el tiempo, viendo la serie. Le voy a decir algo, le voy a compartir un secreto. Fíjese que su servidor, pero esto es mío, esta es una cuestión muy mía. Tal vez una persona puede ver un buen tiempo televisión, y yo me puedo quizás a lo mejor convivir con hermanos o mi familia viendo algo pequeño de televisión, estar un momento con ellos. Pero llega un momento en que yo bien noto cuando el Espíritu Santo me dice: ya estuvo, suspende esto ya, levántate. Y no es nada malo lo que estamos viendo. A lo mejor es algo educativo, algún documental, algo. Pero el Espíritu viene y me dice: ya es hora, levántate. Yo no sé si a usted le ha pasado a usted algo así. O si de repente el Espíritu Santo a usted lo ha levantado en la mañana y le ha dicho: hey, vamos a orar, tengo algo que decirte. Y son las 2, las 3 de la mañana. Y muchas veces: ay, más tarde voy a orar. Cuando usted hace eso, usted está cerrando la bendición de Dios. Usted no está valorando lo que Dios le está dando. A lo mejor, hermanos, no es insomnio lo que usted tiene, sino que el Señor es el que lo está llamando a orar. ¿Cuántas veces, hermanos, a la hora de venir a la iglesia, el Señor no nos dice: mira, tengo una bendición reservada para ti, el otro domingo voy?
El otro domingo voy. Y vamos postergando lo que es realmente importante. El problema es que Dios no va a estar toda la vida de brazos cruzados esperando a que tú tomes en serio su palabra y su persona. Hermanos y hermanas, si tú no ocupas el lugar y la responsabilidad que Dios te ha delegado, Dios va a levantar a otro. Es más, Jesús dijo que aún de las piedras podría levantar hijos de Abraham si él quisiera. La pregunta es si tú valoras lo que tienes ahora, porque esto que tú tienes ahora, otros lo desean porque ya no lo tienen. Pregúntale a un predicador que ha perdido su ministerio porque le dio más importancia a una agenda ocupada que a estar en el secreto del Señor. Pregúntale a una mujer que ha sido consagrada por el Señor a hacer grandes cosas en la obra de Dios y que ahora simplemente se ha dedicado a mantener la rutina religiosa al interior de la iglesia. Pregúntale a aquellas grandes iglesias que alguna vez tuvieron la manifestación de Dios en su vida, en la comunidad, y ahora simplemente son címbalos que retiñen, solamente son cascarones vacíos sin la presencia de Dios. Pregúntales a aquellos músicos, a aquellos hombres de Dios a quienes Dios utilizó para la alabanza y ahora ya no tienen nada. Hace poco veía la entrevista de un hombre de Dios. Él mismo reconocía y decía: yo descuidé mi vida con el Señor y ya la inspiración para escribir bellas canciones que bendecían al pueblo de Dios cesó. Porque Dios puede estarnos esperando un tiempo, pero no significa que siempre nos va a estar esperando. Dios te sigue esperando, iglesia Elim. Dios te sigue esperando, amada iglesia del Señor, para que valores las cosas pequeñas. ¿Sabes algo? Lo que hace importante una reunión como esta, lo he dicho otras veces y no me canso de decirlo, no son los músicos, no es el predicador. Lo que hace importante este lugar es que el Señor en su misericordia desciende cada vez que nos reunimos a este lugar. Yo no sé si usted alaba esa presencia. El día que Dios ya no esté en medio nuestro, hermano, ya no venga. El día que Dios ya no se mueva, ya no venga. El día que ya no se sienta fortalecido, ya no venga. Busque un lugar donde se alimente de la palabra. Pero mientras haya palabra de Dios, mientras el Señor tenga misericordia de nosotros, busquemos estar del lado del Señor. Como decía el salmista: prefiero un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Ya algunos hermanos ya no tienen nada de Dios. Solo se han quedado con el cascarón vacío. Solo son huecos y son címbalos que retiñen. Y al pensar en esto, oiga, los siervos de Saúl notaron y le dijeron: su majestad, hay un espíritu que le está atormentando. Usted se ha vuelto un paranoico, un celoso. Usted ve conspiración donde no lo hay. Vea. Y le dice: consíganme, busque un músico que sepa tocar el arpa para que le baje su delirio de persecución, para que se le baje su paranoia. Busque un músico. Saúl no necesitaba un músico. Bueno, sí lo necesitaba porque era David, pero Saúl necesitaba en realidad ponerse a cuentas con Dios. Saúl necesitaba decirle: mira, Señor, mi tormento se debe a que te he desobedecido, he sido un rebelde, he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname.
Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente, fulanito, lo que tú necesitas es un psicólogo. Y yo no estoy despreciando la educación mental, la salud mental. A veces es necesario, pero otras veces no. A veces lo que se necesita es un arrepentimiento sincero. Lo que se necesita es decirle: mira, lo que tú necesitas es una relación nueva, es experimentar nuevas cosas, salir, vamos de shopping, vamos a comprar. Eso es tanto como que le diga a una persona que tiene cáncer: tómate una aspirinita, con eso te vas a curar, te vas a sentir mejor. Aún la morfina pierde su efecto cuando el cáncer es muy avanzado y agudo. Y ante el cáncer del pecado, ante el cáncer, hermanos, de nuestro descuido espiritual, lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios venga a nosotros, que el Espíritu nos redarguya, nos convenza de pecados y volvamos nuevamente al Señor. Esta es mañana para volver nuevamente al Señor, pueblo de Dios. Amén. Si no andamos bien, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Comenzar bien no significa que vamos a terminar bien, hermanos. Esta mañana yo quiero hacer una invitación rápidamente para las personas que quieran ponerse a cuentas con el Señor, que saben que tienen que arreglar una situación con Él. Tal vez hace tiempo tú experimentaste la gloria y el poder de Dios, pero ahora lo que necesitas es ponerte a cuentas con Él y decir: hace tiempo yo no siento la presencia de Dios, hace tiempo yo no percibo su manifestación, su gloria, su poder. Pero esta mañana el Señor está acá para decirte: pongámonos a cuenta, ponte en pie. Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse, ponerse a cuenta con el Señor, póngase en pie. ¿No te has dado cuenta que tu temperamento ha cambiado desde que el Señor ya no está contigo? Te has vuelto una persona celosa, te has vuelto una persona iracunda, tus hijos no te soportan. Pero ¿sabes por qué es? Porque la presencia del Señor no está contigo. Esta mañana habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse. Sin Él no somos nada, hermanos. Lamentablemente Saúl se dio cuenta de esto demasiado tarde, y en vez de tomar una actitud humilde, se volvió una persona paranoica. Esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Nadie le va a obligar. Esto es algo muy personal con Dios. Pero yo sé que hay hermanos acá que saben que no están bien con el Señor. Hermano, este es el momento para que se ponga a cuentas con Él. Cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, nos volvemos amargados. Venir a la iglesia se vuelve pesado. Leer la Biblia se nos vuelve aburrido. Orar se nos vuelve gravoso, cargoso. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Esto, hermanos, viene de parte del Señor para ustedes. Esta es la mañana para que te pongas a cuentas con el Señor. Te he hablado muchas veces, te he buscado en la mañana, te he buscado en los momentos de tu trabajo para decirte: ponte a cuentas. Pero no te podré esperar mucho tiempo. ¿Hay alguien esta mañana entonces que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien?
corazón esta mañana. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos deseas, que no deseas que nadie desaproveche. Queremos pedirte, Señor, que podamos valorar las cosas pequeñas, los privilegios que tú nos das. Oh Señor, pon sensible nuestra vida siempre a tu voz, para que hagamos lo correcto y no lo que a nosotros nos parece. Gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos.